Mi nombre es Cipriano León. Y esto que voy a contar, no es una excusa, ni un pedido de perdón. Es mi verdad. La única que tengo, y la última que me queda. Conocí a Gastón Gadín cuando entré a trabajar en la quinta, allá por Villa Morra. Ellos tenían una plantación de mandarinas y amapolas. Él era francés, había venido con sus padres hacía unos 3 años. Su viejo, don Lorenzo, era un tipo severo, bien de ciudad de alcurnia, y la madre, doña Emma, era más reservada, pero se notaba que tenía carácter. Yo venía de abajo, sin familia, sin rumbo. Ellos tenían plata, influencias. Pero Gastón era distinto. No encajaba en ese molde de los Gadín. Hicimos amistad rápido. A mí me gustaba escucharlo hablar de Francia, de sus libros, de esas ideas raras que tenía. Soñaba con escapar, con vivir libre, lejos de las reglas de sus padres. Todo empezó a torcerse cuando apareció Anita. Una muchacha linda, devota, de buena familia, era sobrina de mi compañero Carlos, peón de la quinta. Él se enamoró como un loco, pero los padres se opusieron con todo. No querían que él se mezclara con gente de otra clase, quería que se enfocara en la quinta y en progresar, como decían ellos. Yo lo vi cambiar. Se volvió más cerrado, más oscuro. Me hablaba de escapar, de liberarse. Hasta que un día, me dijo la frase que todavía retumba en mi cabeza: si no están ellos, nadie va a poder impedir que yo sea feliz. Y ahí, supe que todo iba a terminar mal. Fue una tarde pesada, de esas en que el calor parece hervir desde el suelo. Gastón estaba inquieto, caminaba de un lado a otro como fiera enjaulada. Me dijo que su papá tenía una reunión esa noche, que su mamá iba a quedarse sola. Y me miró, con esa mirada que no era de él. Hoy le envié una carta a Anita y le conté lo que haría, dijo. Ya di a Carlos que le lleve. Yo no dije nada, solo lo miré y callé. Él entregó el hacha. Sí, el hacha de la leñera del fondo. La había afilado él mismo durante días. Me dijo: hoy es el día, Cipriano. Esta noche todo cambia. Me temblaban las manos, no voy a mentir. Yo tenía miedo. Pero también tenía una obediencia ciega, algo en su forma de hablar me hipnotizaba. Cuando cayó la noche, todo se volvió más espeso. El señor Gadín salió, como estaba previsto, y doña Emma quedó en casa. La señora se movía por la cocina, sin sospechar nada. Escuchaba un disco de piano. Gastón me dijo: ahora. Yo entré. El hacha pesaba más de lo que recordaba. Caminé lento, y cuando ella se dio vuelta, me paralicé. Ella apenas dijo mi nombre: Cipriano. Y ahí, bajé el brazo. Todo quedó en silencio después del primer golpe. El disco seguía sonando en la vitrola, como si nada. La sangre manchaba las baldosas, el delantal blanco. Yo no quería mirar, pero no podía dejar de ver. Gastón entró y la miró en el suelo. No lloró. No tembló. Te dije que era necesario, me dijo. Y se fue a esperar a su padre, como si fuera a recibirlo con una copa de vino. Eran cerca de las 11 cuando escuchamos la llave girar. El señor Gadín entró con paso apurado. Cerró la puerta, dejó el sombrero en el perchero. No tuvo tiempo de notar el olor a hierro. Gastón se le acercó. Papá, le dijo. El hombre sonrió, cansado, como si agradeciera que su hijo lo esperara. Y ahí yo, aparecí por detrás. No pude ver su cara al final. No quise. El segundo golpe fue más brutal. El cuerpo cayó junto al de su esposa. Y ahí supe que ya no había vuelta. Que ya estábamos malditos. Después, solo quedaba el fuego. Gastón tenía todo calculado. Rociamos la pieza con querosén, arrastramos los cuerpos hasta allí como si fueran trastos. Las manos nos temblaban, pero él no dudó ni un segundo. Encendimos un fósforo y en cuestión de minutos las llamas comenzaron a devorar la madera vieja. Ahora es cuestión de dormir, me dijo. Sí. Dormir. Se fue a su cuarto como si nada, como si el horror que acabábamos de desatar fuera un mal sueño que al alba desaparecería.
Pero había algo que no calculó, la señora Ramona. Una mujer callada, que hacía años vivía con la familia Gadín. Dormía en una pieza trasera. Sintió el olor a humo y fue directo a despertar a Gastón. Señorito. La casa se quema, gritó. Y ahí empezó el caos. El vecindario se alzó. Eran casi las 2 de la mañana. No había bomberos cerca. Era 1915. Pero los vecinos actuaron rápido. Baldes, toallas mojadas, fuerza y miedo. El fuego fue contenido antes de que consumiera todo. Pero no lo suficiente. Las llamas dejaron al descubierto el horror. 2 cuerpos carbonizados. La señora Emma y el señor Lorenzo. Los padres de Gastón. Y entonces, ya no hubo cómo esconder la verdad. La mañana siguiente, la casa era un hervidero. Policía, vecinos, mirones, periodistas de los diarios. Y en medio del velorio improvisado, ahí estaba él. Gastón. De pie, con los ojos llorosos, interpretando al hijo desconsolado. Daba abrazos, recibía pésames, murmuraba oraciones. Nadie sospechaba nada. Nadie, hasta que apareció Carlos, el tío de Anita. Su tío. Hombre de campo, trabajador de la quinta, que venía desde temprano a cumplir con sus labores como todos los días. La policía no le dejó pasar, pero él decía que en la mano traía una carta. Mi sobrina me pidió que le entregara esto a Gastón. Yo trabajo aquí, dijo. La carta iba sellada, con tinta azul. De parte de Anita. La policía la interceptó antes de entregársela. Y al leerla, todo cambió. No hagas lo que estás pensando, decía ella. Aunque lo hicieras, aunque fueras un asesino, igual te amaría. Ese papel fue suficiente. El comisario fue directo al muchacho. Le dijo al oído. Tu cómplice ya cantó. Y Gastón, pálido, tembloroso, cayó en la trampa. Se quebró. Dijo un nombre. Cipriano León. El muchacho de la finca. El nuevo. El que nadie miraba. Así empezó el final. A Cipriano lo agarraron esa misma tarde, en las afueras de la quinta. Trabaja en una carnicería para ganarse unos pesitos extras. No opuso resistencia. Solo pidió una cosa, que lo dejaran hablar. En la comisaría soltó todo. Cómo Gastón le convenció. Cómo planearon cada detalle. Y como él, entre la deuda y la sumisión, levantó el hacha por mano ajena. Yo fui. Pero fue él quien lo pensó todo. Yo solo obedecí, repetía. A Gastón lo detuvieron cuando ya anochecía. Seguía fingiendo dolor en el velorio de sus propios padres. Tenía apenas 17 años. Un muchacho todavía. Pero de arrepentimiento, ni una gota. Frío. Distante. Como si todo le resbalara. A diferencia de Cipriano, que desde la celda escribió carta tras carta al presidente de la República. Suplicaba clemencia. Perdón. Otra oportunidad. Pero nunca hubo respuesta. El presidente de entonces, don Eduardo Schaerer, se mantuvo en silencio. El juicio fue corto. Público. El pueblo entero ya había dictado su propia sentencia. Las pruebas eran contundentes. La carta de Anita, la confesión, los rastros del fuego. Los 2 fueron condenados a muerte. Y entonces comenzó la espera. 2 años de encierro en la cárcel pública de Asunción, en pleno centro. En ese tiempo, según cuentan, Gastón jamás lloró. Se paseaba en su celda con la frente en alto, como si fuera víctima de una injusticia. Cipriano, en cambio, se fue desarmando de a poco. Rezaba. Escribía. A veces lloraba solo, mientras tomaba tereré en la penumbra. El 1 de diciembre de 1917, al alba, ambos fueron llevados a la comandancia de la policía a pocas cuadras de la cárcel pública, en un coche que habían prestado para la ocasión. Al pasar al costado de la catedral, Cipriano miraba como pidiendo clemencia, pero sabía que ya tenía las horas contadas. Allí pasaron sus últimas horas, en capilla, un cuarto rústico, habilitado para los que esperan la muerte.
Recibieron visitas. Hablaron con gente del pueblo y con algunos periodistas. Compartieron un último tereré. No hubo lágrimas, solo resignación. Alrededor de las 6, lo sacaron del cuarto. Afuera, en la explanada, la gente se agolpaba para verlos. Nadie quería perdérselo. Dicen que cuando los trajeron que al entrar al patio de la cárcel pública, el silencio era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Cipriano y Gastón fueron sentados frente al pelotón, uno al lado del otro. Un funcionario, con voz firme, leyó la sentencia de muerte. Ambos escucharon en silencio. No hubo súplica. No hubo temblor. Y cuando les ofrecieron taparles los ojos, los dos se negaron. Gastón se levantó primero. Con firmeza, sin una pizca de miedo. Se abrió la camisa con ambas manos, dejando al descubierto el pecho. Como si fuera un acto de orgullo. Como si quisiera mirar de frente a la muerte. Cipriano, tal vez por reflejo, hizo lo mismo. Lo miró un instante. No dijo nada. El jefe del pelotón levantó el brazo. Fuego. El estruendo fue seco, brutal. Retumbó en el patio, en la explanada de la catedral y en la plaza frente a ella donde estaba agolpada la multitud. Pero ninguno murió en el acto. Ambos cayeron, sí, pero vivos. Moviéndose. El capitán se acercó con el revólver en la mano. 2 tiros de gracia. Uno para Gastón. Otro para Cipriano. Y el murmullo de la multitud rompió el aire por fin. Algunos lloraban. Otros aplaudían. Y otros simplemente se daban la vuelta sin decir una palabra. Así terminó la historia del crimen que estremeció a Villa Morra. Pero por años, en las esquinas, en los patios y en los bares, el nombre de Cipriano León siguió murmurándose en voz baja. Y el de Gastón Gadín, el parricida sin lágrimas, también. Cuando todo terminó, el sol ya trepaba sobre los tejados del viejo centro. Nadie habló demasiado. La multitud empezó a dispersarse. Cipriano León y Gastón Gadín fueron colocados en 2 ataúdes comunes, sin nombre ni adorno. Los cuerpos fueron subidos a una vieja carreta tirada por 2 burritos cansados. El carruaje avanzó lentamente por las calles de tierra, entre el murmullo de los curiosos y el silencio de los que habían venido a ver justicia. El destino final, el Mangrullo, un cementerio ya viejo, con tierra dura y cruz de palo. Ahí quedaron, bajo el mismo suelo que había sido testigo de su crimen. Cipriano, el muchacho campesino que mostró pesar hasta el final. Gastón, el joven francés que nunca pidió perdón. Uno rogó clemencia al presidente en cartas humildes que nunca recibieron respuesta. El otro, caminó al paredón con el pecho descubierto y el alma cerrada. Y aunque sus vidas se apagaron el mismo día, la historia los recuerda de manera muy distinta. Porque hay crímenes que no se entierran con los cuerpos. Quedan ahí, como heridas abiertas en la memoria del pueblo. Y el nombre de Cipriano León sigue siendo una confesión que resuena entre las sombras de Villa Morra. Esta no fue una historia cualquiera. Fue real. Ocurrió en el corazón de Asunción, estremeciendo al Paraguay de aquellos años como nunca antes. Era la primera vez que el país conocía un crimen así, un parricidio, cometido con frialdad y planeado con una carta. La historia de Gastón Gadín y Cipriano León no solo marcó a una familia, sino que quedó grabada en los archivos más oscuros de nuestra memoria colectiva. Y aún hoy, su eco resuena como una advertencia de lo que puede esconderse en el alma humana.